Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, pero muy bien. Mi nombre es Leo Moyano y soy coach ontológico profesional y voy a compartirte en este momento, en unos 30-45 minutos, esta metodología en la cual he volcado toda mi experiencia como entrenador, como coach ontológico profesional en el camino del desarrollo personal, también en el ámbito del deporte, que he transcurrido gran parte de mi vida en ese ámbito, en esta metodología que es fácil y sencilla de entender y de aplicar en la teoría, pero que también va a requerir de ciertos niveles de compromiso y de involucramiento del individuo que quiera aplicarlo. Entonces, desde mi punto de vista, ya estás involucrado, ya estás aquí dentro, le diste clic al enlace para compartir esta masterclass, así que ahora te sugiero que te pongas cómodo, que busques un lugar en tu casa, en tu piso, donde estés, en el cual no te interrumpas y puedas estar enfocado estos 30-45 minutos para llevarte la mayor cantidad de herramientas posible. Así que te sugiero que te pongas cómodo y avanzamos. Bueno, yo también voy a tomar el consejo, me voy a poner cómodo porque vamos a estar unos 30-45 minutos conversando acerca de lo que es esta metodología, que yo he llamado ADN por las siglas. Y no solo por las siglas, porque ya vamos a hablar de la metodología en sí, sino también porque el ADN tiene que ver con la parte genética, ¿no? Eso que nos caracteriza o eso que nos viene caracterizando durante mucho tiempo en nuestra vida, ¿no? A veces en esto del camino del desarrollo personal vamos buscando algunas fórmulas, algunas metodologías, quizás que otros aplicaron y que le dieron resultado. Toda esta experiencia que yo tengo de hace muchos años en el mundo del deporte y hace unos 7-8 años en el mundo del coaching, desde esa experiencia, desde los conocimientos adquiridos, he armado una metodología en la cual es aplicable a cualquier individuo para cualquier objetivo. ¿Sí? Ya vamos a adentrarnos a hablar un poco más de la metodología en sí, pero primero quiero ponernos un poco en contexto. ¿Sí? Cuando uno va en busca de un objetivo, cuando uno va en busca de alguna meta o algún resultado, a veces solemos caer en esos espacios de que ponemos el foco en espacios y en lugares en los cuales nos genera estrés, queremos controlar cosas que no están en nuestro alcance. Entonces, a veces lo que sugerimos o lo que sugiero yo desde mi punto de vista es cambiar el punto de vista, cambiar el foco. Dejar de mirar hacia afuera y empezar a ver qué es lo que depende de uno realizar. Entonces, en relación a esto y para empezar con esta masterclass, voy a utilizar una pizarra para ir transmitiendo algunos de los conocimientos que quiero que puedas incorporar el día de hoy. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar de la siguiente manera, ¿sí? Como para que tengas en cuenta si quieres ir tomando nota porque vamos a hacerlo de una manera práctica. Vamos a hablar de tres zonas, ¿sí? De tres zonas de enfoque. La primera zona de enfoque la vamos a llamar la zona de acción directa. Le vamos a poner una A y una D. La zona de acción directa, mi zona de acción directa. ¿Qué es lo que suele suceder cuando los resultados no son los que esperamos? Solemos enfocarnos en el afuera, solemos enfocarnos en lo que no depende de nosotros poder accionar o controlar de manera directa. Entonces, cuando los resultados no son los que yo espero, lo primero que hacemos desde esta metodología es enfocarme en qué es lo que depende de mí hacer, ¿sí? Dejar un poco de lado lo que depende del otro, lo que depende de la afuera o incluso lo que aporta la circunstancia para que el resultado sea el que está siendo y no el que a mí me gustaría que sea. Entonces hablamos de una zona de acción directa, hablamos de una zona de acción indirecta, que quizás es más grande, con mayor cantidad de acción, porque esto involucra mi sistema, mi entorno, en el caso del deporte, el equipo, el entrenador, el afuera, lo exterior, las otras personas. Acá están las acciones mías que dependen de mí y como acciones también vamos a entender el lenguaje, la conversación, los pensamientos, la conversación interna, porque también genera resultados y nos predispone para accionar de determinada manera desde el dominio emocional. Entonces, mis acciones directas, las que dependen de mí directamente,
Las acciones, la zona de acción indirecta, que es la que depende, acciones que dependen de los otros. Y finalmente lo que yo llamo una zona más amplia todavía, ¿sí? El área o la zona de facticidad. ¿Por qué de facticidad? Porque en esa zona estarían las circunstancias y las situaciones que no dependen de mí, que yo no puedo controlar. Acá estaría la circunstancia, lo que sucede, lo que acontece. Por ejemplo, llevándolo al ámbito del deporte o al ámbito de la empresa. Un resultado en mi empresa. ¿Sí? No llegamos a las ventas, no llegamos al objetivo de fin de mes en la cantidad de ventas. ¿Sí? O no ganamos el campeonato en el ámbito deportivo. Entonces, hay acciones que dependen de mí, por ejemplo, en mi área, qué es lo que yo tengo que hacer, los informes que tengo que entregar, los clientes que tengo que visitar. Esas acciones dependen el 100% de mí. Después está el área, digamos, indirecta, la que depende de la otra parte del sistema o del equipo, ¿sí? Mis compañeros de equipo, mis compañeros de trabajo, lo que ellos tienen que hacer, ¿sí? Y después está la zona de facticidad, que tiene que ver más con las circunstancias. Bueno, se cayó la bolsa en Wall Street y las acciones de mi empresa o lo que fuere perjudica a la economía en mi país. Y eso yo no lo puedo manejar, porque esa zona no depende de mí. Fuimos a jugar un partido en el ámbito deportivo y el clima no nos benefició. El clima se largó a llover, eso perjudicó que el campo de juego no estuviera en buenas condiciones. Nosotros no podemos controlar la bolsa de Wall Street, la economía de mi país, la economía mundial, el clima. Eso no lo podemos controlar. Pero fíjense en esto, y es la primera herramienta. A veces ponemos el foco acá, en esta área, y a veces ponemos el foco en esta área. En dos áreas que no dependen de mí, que las acciones no dependen de mí directamente. Entonces la invitación para ir generando el contexto para esta media hora o 45 minutos que vamos a estar juntos es empezar a enfocarme en la autoobservación, en observarme a mí, en lo que yo hago, en lo que yo aporto para ese resultado que no es el que quiero y que me aleja del resultado que espero o que deseo alcanzar. Entonces, primer punto, autoobservación. Observar lo que yo hago y lo que está en mis manos hacer. Que esto sí depende de mí y esto sí lo puedo controlar. Las acciones, conversaciones, interpretaciones, emociones que devienen de esas interpretaciones que dependen de mí. Pero si yo estoy mirando en la afuera, si yo estoy mirando en esta zona, lo que los otros no hacen y hacen, si yo estoy mirando esto que no puedo controlar, me pierdo el enfoque de lo que está en mis manos hacer para cambiar ese resultado que hoy no es el que espero y que me aleja del resultado que quiero. Bien, entonces vamos a continuar. Primera herramienta, el foco, autoobservación. ¿Sí? Dejo de mirar el afuera, de culpar o responsabilizar al afuera de los resultados que obtengo. Más allá que siempre hay un espacio en el cual el afuera también aporta algo para que ese resultado sea el que es. ¿Cuál es el punto con esto? Que el afuera no lo podemos controlar. Ahora, lo que depende de mí hacer directamente, ahí sí tengo campo de acción e incidencia directa. Lo que depende de los otros hacer, también yo puedo influir en esa interacción con el otro. Y esa influencia es lo que conocemos hoy en día como liderazgo. Entonces, desde el coaching ontológico y con esta metodología también y con otras propuestas que tenemos un poco más desarrolladas, podemos trabajar en ese liderazgo. Por un lado, el liderazgo personal, que ya van a ver que tiene que ver con la zona de facticidad, es cómo yo elijo relacionarme con aquello que no puedo controlar, con el clima, con la economía, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito del deporte, con cuál va a ser la performance del otro equipo. Yo no puedo influir ahí directamente. En ese campo de facticidad o en esa área de facticidad que suele ser la mayor, la más grande, también puedo elegir el liderazgo personal. Cómo yo elijo conscientemente relacionarme con eso que está pasando.
aparece una pandemia mundial y yo no la puedo controlar. Pero sí puedo elegir quién voy a ser yo en relación a eso que está sucediendo. O si no, responsabilizo a la pandemia, de que yo estoy mal, de que estoy estresado, de que estoy aburrido, y ahí le estoy dando el poder a la afuera, a la circunstancia que lidere mis emociones y que lidere mi vida. Otro ámbito en el que trabajamos en los cursos, en las formaciones que damos desde COA Europa, también abordamos el ámbito del liderazgo interpersonal, mi capacidad de influir en otros. ¿Qué conversación puedo tener que no estoy teniendo que pueda influir en el otro para lograr algunas acciones o que el otro accione en dirección al objetivo que todos queremos? Lo que conocemos la filosofía del ganar-ganar, ¿sí? No el influir desde el yo gano y tú pierdes. Pero este no es el espacio en el que vamos a hablar de esa filosofía, pero simplemente tener en cuenta mis necesidades y las necesidades del otro. De esa manera es más fácil influir o liderar a un equipo de trabajo, por ejemplo, o un equipo deportivo. Bien, entonces esas son las tres áreas en las que trabajamos. Acción directa, acción indirecta y área de facticidad. Bien, liderazgo personal para el área de acción directa y para el área de facticidad, y liderazgo interpersonal para el área de acción indirecta, mi capacidad de influir en el entorno. Bien, ahora avanzamos. Entonces dijimos que tenemos la A de autoobservación. Una vez que nos empezamos a autoobservar, ¿sí? Voy a mover un poco más. Una vez que nos empezamos a autoobservar, dejamos de buscar responsables afuera y empezamos a ver áreas en las cuales nosotros podemos accionar y cambiar las circunstancias. ¿Cómo las cambiamos? A través de las acciones. ¿Sí? Las acciones, cuando nosotros nos observamos, podemos distinguir, podemos descubrir, que es el segundo paso. El primero es autoobservarme, el segundo es descubrir qué está en mis manos hacer, qué acciones me acercan al resultado y qué acciones me alejan del resultado. Y en el campo de acción indirecta, qué acciones del equipo, del entorno nos acercan al resultado y qué acciones del equipo, del entorno nos alejan del resultado. Y en el área de facticidad, cómo lo que sucede, desde lo que yo interpreto, muchas veces en automático o inconscientemente, de los pensamientos que me vienen en relación a esa área de facticidad que no puedo controlar, dominan mi espacio emocional. Aparece el COVID, se cierran los negocios, se complica la situación económica a nivel mundial. ¿Y cómo me afecta eso a mí? ¿Qué interpretaciones yo hago de esos acontecimientos? ¿Me motivan, me desmotivan, me generan miedo, me generan incertidumbre? ¿Dejo que el afuera y el entorno lideren mi mundo emocional? Entonces ahí yo tengo un campo de acción directa. Descubrir cuáles son mis interpretaciones que me generan estrés, sufrimiento, incertidumbre y que me predisponen a la acción, me predisponen para seguir interrelacionándome con el mundo y con el afuera. Entonces, autoobservación, sacar el foco de la responsabilidad ajena y poner el foco en mi responsabilidad, en mi capacidad de liderazgo interior, mi capacidad de liderazgo interpersonal y mi capacidad de liderar mis pensamientos, mis conversaciones, mis acciones, mis emociones, para alinearlos con los resultados de los objetivos. Si se ponen a ver o se ponen a analizar cómo funcionan ustedes en relación a esto que estamos conversando, probablemente sus conversaciones, sus interpretaciones, sus emociones no son funcionales para el objetivo que ustedes quieren. Entonces los invito a que lo apliquen en un ámbito directo en su vida, en un resultado, de esos resultados que hoy no estás pudiendo obtener. ¿Qué estás haciendo y qué no estás haciendo, tu campo de acción directo, para acercarte al resultado? ¿Qué es lo que está haciendo el entorno y cómo estás interactuando con el entorno? ¿Cómo estás influyendo desde tu capacidad de influir, tu capacidad de liderazgo con las personas de tu entorno para que puedan modificar sus acciones y que también aporten algo diferente para el resultado que quiero
y dejen de aportar, y yo deje de aportar esas acciones, esas emociones, esas conversaciones, esos pensamientos para el resultado que obtengo que no es el que quiero. Entonces regresamos al método. Autoevaluación o autoobservación, descubrimiento, qué es funcional y qué no es funcional, porque cuando yo lo descubro recién puedo intervenirlo. Yo no puedo intervenir en un mundo que no conozco, en un mundo que no veo, en un mundo que no observo. Con el descubrimiento me da el espacio para poder ver algo que no estoy viendo. Pasamos a la que sigue. La N del método, ¿no? Bien, entonces, autoobservación, descubrimiento. Y una vez que descubrí qué es lo que no aporta para el resultado, qué es lo que me aleja del resultado, cuáles son las acciones, emociones, conversaciones, pensamientos que no son funcionales para el resultado que quiero y sí están siendo funcionales para el resultado que no quiero, pero es el que obtengo, neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Ya lo descubrí, ya lo vi. Ahora empiezo a ver qué características de mi manera de ser, qué características de mis acciones y qué acciones concretamente, esos indicadores que tengo que dejar de realizar y que muchos de ellos son en automáticos, que devienen de mis emociones. Me enojo, contesto de determinada manera. Estoy alegre, prometo cosas que después no puedo cumplir. Estoy desmotivado, acciono desde la desmotivación o no acciono. Estoy motivado en exceso, me salgo a veces del plan y del libreto del plan de acción. Y esto pasa en todos los ámbitos, personal, laboral, en el ámbito deportivo. Entonces es empezar a ver qué tan funcional estoy siendo para el resultado, en mi liderazgo personal, en mi liderazgo interpersonal. Bien, entonces una vez que me observé, que vi que era funcional y que no era funcional, neutralizo lo que no era funcional, identificándolo con acciones concretas, con características concretas de mi manera de ser, con emociones, con pensamientos, con conversaciones. Empiezo a neutralizarlo. Ahí voy a necesitar un nivel de presencia absoluto y un nivel de compromiso con esa presencia para ver en mi día a día cuando acciono en automático y empiezo a conversarme de manera que no es positiva para el resultado, a generar en mí emociones que no son positivas o no son funcionales para el resultado, a generar y a realizar esas acciones que no me acercan al resultado que quiero, sí al que obtengo, pero que no es el que quiero. Entonces, una vez que me autoobservé, una vez que descubrí qué sostener, las que yo veo que me acercan al resultado, las sostengo y las otras empiezo a neutralizarlas, empiezo a dejar de realizarlas. Porque a veces esas son las acciones en automático, esos son los hábitos que nos llevan a los resultados que no queremos. Una y otra vez, como en la rueda del hámster. Estamos dando vuelta y dando vuelta en la rueda del hámster y no podemos salir de resultados que venimos sosteniendo durante gran parte de nuestra vida. Hoy la neurociencia nos dice que son caminos neuronales, hoy lo llamamos también desde la cultura hábitos, pero lo podemos empezar a intervenir de esta manera, ¿sí? Desde la genética misma. Hoy la neurociencia nos dice que a través de la epigenética el entorno influye a nivel genético en el ser humano. El entorno y la genética que trae biológicamente, ¿sí? de esa conformación que es el ser humano, de sus padres y a nivel genético, a nivel biológico. Pero también podemos intervenir ahí, podemos intervenir desde esta manera. Entonces, autoobservación, descubrimiento, neutralización. Cuando empiezo a neutralizar, dejar de tener esas conversaciones, dejar de realizar esas acciones que me alejan, vuelvo, ¿no? Vine en esta dirección, hacia abajo, ahora empiezo a volver. De la neutralización vamos al diseño. Volvemos de la N a la D, al diseño. ¿Qué significa diseño? Nuevas acciones. No vamos a tener la certeza de que las nuevas acciones nos van a llevar al nuevo resultado o al resultado que queremos. Pero sí vamos a tener la certeza de que
las que tenemos de hecho la certeza que las que estábamos realizando, que queremos neutralizar, no nos llevaban al objetivo o al resultado que queríamos. Entonces, una vez que llegué con el método hacia abajo, vuelvo hacia arriba. Diseño. ¿Qué nuevas acciones, qué nuevas conversaciones, qué nuevas interpretaciones para generar nuevas emociones y nuevas acciones que me acerquen al resultado que quiero y que me alejen del que obtengo, que es el que no quiero? El resultado actual no es el que me gusta, no es el que quiero. Entonces, ya hicimos un camino hacia abajo y volvemos hacia arriba. Diseño, nuevas conversaciones, nuevas relaciones, con el afuera nuevas conversaciones, nuevos pedidos. Me relaciono desde nuevas emociones, lidero desde otro espacio, ya no desde el enojo, desde la frustración, desde la ira. Entonces ya esas nuevas acciones me van a llevar a otro espacio. Entonces después de diseñar, vuelvo a las acciones. Accionar. Por más que yo haga esta parte reflexiva, si yo no acciono, el resultado no cambia, la realidad no cambia. A veces nos quedamos reflexionando y reflexionando una y otra vez y no cambiamos las acciones. Seguimos sosteniendo las mismas acciones que nos llevan a los mismos resultados. Bien, entonces, autoobservación, descubrimiento, neutralización de aquello que descubrí que no me acerca al resultado. Diseño, nuevas acciones que me lleven a nuevos resultados. Y después paso a la acción, en un plan de acción concreto. ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, voy a tener una conversación, le voy a hacer un pedido a esta persona, voy a conversar con el entrenador, voy a conversar con mi jefe, voy a conversar desde otra emocionalidad. Ahí es donde entra a jugar la gestión emocional, que no va a ser tema de conversación en este vídeo, quizás en alguno más adelante. ¿Bien? Pero tengo que pasar a la acción, pero con acciones nuevas, diseñadas. ¿Qué acciones tengo que hacer? Cuando yo estoy enojado, ¿cómo puedo intervenir mi cuerpo? ¿Cómo puedo intervenir mi emoción? ¿Sí? Brevemente voy a hacer una reseña al final sobre esa relación que hay entre cuerpo, mente y emoción. ¿Bien? Entonces, diseño, nuevas acciones, nuevas conversaciones, nuevas interpretaciones que me generen nuevas emociones y nueva predisposición para la acción. Paso a la acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué depende de mí hacer? ¿Cómo puedo influir en el entorno para que haga diferente también, para que cambie sus acciones? Mi capacidad de liderazgo. ¿Cómo puedo reinterpretar las circunstancias y lo que acontece en mi liderazgo personal? Una vez que pasé a la acción, ahí vuelvo a descubrir qué nuevas acciones sostener y qué nuevas acciones diseñar o cambiar. Sostengo las que me son funcionales, conversaciones, acciones, ¿sí? Manera de ser y de hacer, emociones, y de ahí voy a lograr o a buscar la consistencia. ¿Qué significa la consistencia? Acciones sostenidas en el tiempo, para que generen nuevos hábitos. Entonces, una vez que descubrí, después que cambié las acciones, ahí es como que hago un chequeo de cómo me fue. ¿Bien? Descubro, sostengo las acciones nuevas y las anteriores que me acercaban al resultado y paso a la N, naturalizar. ¿Qué significa naturalizar? Hacer natural. Así como me doy cuenta que en automático tengo reacciones, realizo acciones, me devienen emociones, todo esto me pasa en automático, no soy consciente de lo que me pasa, porque estoy mirando el afuera, estoy buscando responsable de por qué mi vida es como es en el afuera. Entonces la invitación es a liderar tu vida, a liderarla de una manera que sea más productiva y efectiva para ti, porque ¿sabes quién se va a beneficiar? Bueno, creo que la respuesta ya la tienes. Bien, no solo que te vas a beneficiar tú, sino que se va a beneficiar tu entorno. Imagínate si tu vida no sería en contextos de incertidumbre, de miedo, de enojo, de ira, de frustración. Si habitaras otras emociones, si habitaras más en el bienestar,
¿cómo sería tu interacción con tu entorno? Entonces, la propuesta es asumir esa responsabilidad y ese liderazgo de tu vida porque te lo mereces, simplemente, ni más ni menos. Y a partir de ahí, ser un agente de cambio para tu entorno. Entonces, autoobservación, descubrimiento, neutralización. Neutralizar las acciones que observo que no son funcionales. Diseño nuevas acciones. Paso a la acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Un plan de acción concreto, medible, superador, con condiciones de satisfacción. Vuelvo al descubrimiento de esas nuevas acciones. ¿Qué es lo que me resultó? ¿Y qué es lo que no me resultó? Y de ahí sostengo lo que es funcional para mi objetivo. Naturalizo, lo vuelvo natural, lo vuelvo automático. Como antes estaba en automático, pero a un automatismo que es más positivo para tu vida. ¿Bien? Bueno, brevemente, como para ir terminando, un bonus track. ¿Qué significa un bonus track? Algo extra. ¿Bien? Cuerpo, emoción y lenguaje. Nosotros los seres humanos, o por lo menos desde el coaching ontológico, trabajamos al ser humano desde 3 dominios primarios, o 3 áreas, como lo quieran llamar. El área emocional, que es la que nos suele liderar. El área corporal, que es nuestro físico, nuestra biología. Y el área mental, o el lenguaje, o la parte cognitiva, los pensamientos. Esto en nuestro cerebro está en interacción todo el tiempo. Sucede un hecho, sucede algo exterior y yo lo percibo condicionado por mi experiencia de vida. Y desde lo que yo percibo, interpreto, observo, me converso, pienso, me genera emociones y esas emociones hacen que yo perciba el mundo de determinada manera. No percibimos el mundo igual cuando estamos desmotivados que cuando estamos motivados. Nuestra predisposición a la acción no es la misma cuando estamos desmotivados que cuando estamos motivados. Desde lo que yo interpreto el mundo me genera un mundo emocional que hace que yo perciba el mundo de una manera y que me converse de una manera y que sostenga emociones en el tiempo. La pérdida de un ser querido, dependiendo cómo yo lo interprete, cómo lo transite y qué me converse desde ese hecho, desde esa situación, desde esa circunstancia que yo no puedo controlar, yo voy a sostener determinadas emociones en el tiempo. La tristeza, por ejemplo, y no llegar nunca a la aceptación. ¿Qué voy a hacer solo? Solo no voy a poder. Esa persona era mi vida. Y desde esas conversaciones del dominio del lenguaje yo voy a sostener la tristeza como emoción en el tiempo. Y después va a devenir en un estado de ánimo, la depresión. Y desde la tristeza o desde la depresión, que sería la tristeza constante, mi predisposición a la acción y cómo yo percibo y observo el mundo y cómo me converso, me va a sostener en una rueda girando y girando, girando, como el hámster, en el cual el mundo cada vez tenga menos sentido para mí. Y eso va a afectar a mi área corporal, porque esto está todo el tiempo en interacción en nuestro cerebro. Lo que sucede, lo que percibimos, lo que nos conversamos, lo que interpretamos, las emociones que nos generan y cómo observamos, percibimos e interactuamos con el mundo desde esas emociones. Por eso hoy la gestión emocional ocupa un lugar tan importante. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que tenía hoy para compartirles, el método ADN, y les voy a compartir brevemente esta teoría que nosotros trabajamos desde el coaching, fundamentalmente desde el coaching ontológico, como para que se lleven una mirada más amplia de por qué nos pasa lo que nos pasa. Desde el coaching ontológico trabajamos que para esta teoría se llama el modelo OSAR. Para obtener resultados en nuestra vida realizamos acciones. Por eso en el método ADN ponemos el foco en las acciones que realizamos, porque las acciones que realizamos
nos llevan a los resultados. ¿Bien? Acciones, resultados. Resultados, consecuencias de nuestras acciones, de lo que hacemos y también de lo que no hacemos. Entonces lo primero que hacemos en el coaching es revisar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y si esas acciones nos acercan o nos alejan a los resultados. Pero hay alguien que toma esas acciones, hay alguien que percibe el mundo, lo interpreta de determinada manera y elige hacer determinadas cosas y no hacer determinadas cosas. ¿Y saben qué? No todos percibimos el mundo igual, porque no todos tenemos la misma información en nuestra memoria, porque hemos vivido experiencias de vida diferentes. Entonces lo que nosotros llamamos desde el coaching ontológico el observador, en la teoría esta del modelo OSAR, ese observador está condicionado por lo que llamamos el núcleo duro. Experiencia de vida, situaciones y experiencias del pasado, creencias, paradigmas, mapas mentales, anclajes emocionales. Ese núcleo duro, esa experiencia de vida, esa información que vamos acumulando a lo largo de los años, condiciona cómo nosotros percibimos la realidad, el tipo de observador que somos. Por eso no todos obtenemos los mismos resultados, por eso no todos opinamos igual, por eso a veces discutimos cuando el otro tiene un punto de vista diferente, cuando el otro percibe lo que está sucediendo de una manera diferente. Y ese observador condiciona las acciones, mis acciones, lo que hago y lo que no hago, lo que me animo y lo que no me animo. Y esas acciones condicionan el resultado. Entonces, si nosotros trabajamos solo en acciones y resultados, a veces nos quedamos cortos. La mayoría del coaching suele trabajar en este ámbito, acciones y resultados. Ahora, un coach ontológico que se entrena con distinciones, herramientas, puede intervenir y acceder al observador y al núcleo duro de la persona con la que trabaja. Ya sea para hacer coaching, para hacer sesiones de coaching, para hacer intervenciones de equipos desde el coaching, o simplemente para liderar distintos ámbitos en distintas profesiones. Esto es lo que nos va a llevar trabajar y tener distinciones y herramientas para esto. Nos va a llevar a trabajar en el liderazgo personal y en el liderazgo interpersonal. Y en esa zona de facticidad, porque interpretamos la realidad desde acá, la percibimos desde acá. Después desde acá vamos a la acción. Entonces, si nosotros solo intervenimos en el dominio de la acción, a veces no alcanza, a veces nos quedamos cortos. Entonces, las próximas propuestas que tengo para ti son varias, ¿sí? Te invito a entrar en nuestra web www.ecoeuropa.com o que nos sigas también por Instagram y Facebook. EcoEuropa es una escuela de coaching ontológico americano. Las siglas de ECOA significan Coaching Ontológico Americano, pero es una escuela formadora de coaching, especialmente de coaching ontológico. Yo soy Leo Moyano y soy uno de los que lidera el espacio en la parte académica de la escuela para lo que es las formaciones en Europa. ¿Sí? Tenemos formaciones virtuales, si uno quiere formarse como entrenador para poder acompañar a otras personas en procesos de cambio y de transformación, tenemos una propuesta que es la formación, la certificación internacional como coach ontológico profesional, una formación de 10 meses con un programa de coaching observado, con muchísimo contenido teórico y muchísimos espacios de práctica, justamente para desafiarnos y poder cambiar y transformarnos, para aplicar todas esas herramientas en nuestra vida, para pasar por procesos de cambio y de transformación antes de acompañar a otros a que puedan pasar por esos procesos. Entonces, una de las propuestas es la formación de 10 meses como coach ontológico profesional con aval y certificación internacional y universitaria. Otra de las propuestas es el curso intensivo de coaching deportivo, ¿sí? Un curso de 2 meses, de 8 encuentros, que es pura y exclusivamente práctico, tiene teoría que sustenta la práctica, pero son herramientas prácticas para que puedas aplicar en tus equipos o en ti mismo si eres deportista. Dedicado a deportistas, a coaches deportivos, a coaches en formación, a entrenadores, a dirigentes, a todo el mundo. Es abierto
a todo el mundo porque son herramientas prácticas para poner en práctica, no solo para el logro de resultados deportivos, sino también en el ámbito laboral, también en el ámbito personal, ¿sí? Y también tenemos una propuesta de 2 meses, una propuesta corta, un curso intensivo de introducción al coaching, en el cual vemos una mirada general, una mirada panorámica de lo que es el coaching ontológico. Bueno, no te quito más tiempo, te agradezco por haber estado estos 30-35 minutos conmigo compartiendo aquí el espacio. Espero que te hayas llevado algo que sea de utilidad. También te invito a seguirme en mis redes. Estoy como Leonardo Javier Moyano en Facebook y en Instagram. Y también en un canal de YouTube vas a encontrar algunos otros contenidos acerca de liderazgo, acerca de coaching ontológico, acerca del logro de metas en mi canal de YouTube Leo Moyano Coach, ¿sí? Bueno, nos vemos. Espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo.